lograr la salvación. Y ahora el Señor nos deja una enseñanza también cuando él vio a su madre y a su tía y a todas esas grandes amigas que estaban ahí a la hora de la crucifixión, cuando él dijo en San Juan 19:26, dijo 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Hay muchas especulaciones acerca de ese discípulo amado, porque realmente no se define en las escrituras cuál es el discípulo, pero particularmente yo pienso que era Juan. Yo siempre he pensado que era Juan su discípulo amado. Y él lo que le dice es encargándole a su madre, porque recordemos que era Dios, Jesús era el mismo Dios, pero era humano también, tenía la parte humana y tenía a su madre. Y fue un dolor, una cosa grande. Y él tenía ese dolor de su madre y le dijo, él se la está encargando. Yo pensé que fue como un encargo que él le dijo a Juan, mira, esa es tu madre, ¿eh? Pero a ella le dijo, porque él amaba a ese discípulo, digo a Juan, no sé si es Juan, el pastor después nos dirá, le dijo, mira, esa es tu madre, mira tu madre ahí. ¿Y qué hizo el discípulo? Que la recibió en su casa. Aún en la cruz, Jesús mostró cuidado y encargó a su familia. Nos enseña que ser espiritual, estar lleno, no implica que tú tienes que abandonar tu familia, que tú tienes que hacerte ajena a tu familia. Hoy día tenemos cristianos religiosos que más que cristianos son religiosos, fanáticos, y se olvidan de la familia, se olvidan del esposo, de los hijos. Señores, y si nosotros como cristianos no damos testimonio de que vivir en el Señor es vivir una vida organizada, amar a nuestra familia. Amar a nuestra familia significa que usted no puede ser fanático y dejar todo. No, yo no voy a hacer desayuno, que lo hagan ellos. No, porque yo voy para la iglesia y ya. No, hay que organizarse. Hay que tener para Dios el primer lugar, pero eso va paralelo, la familia, porque entonces, ¿y cómo van a llegar los hijos a Jesucristo? ¿Cómo va a llegar el esposo? ¿Cómo va a llegar No, porque esa mujer se de garita para la iglesia, para unos retiros, y se olvida que la gente come, que la casa se ordena. Señora, el cristiano debe ser organizado, hombre y mujer, pero esto es más para la mujer, ustedes ven. Tenemos que tener esa responsabilidad familiar sin olvidarnos. Pero entonces ahí, en estas palabras, también hubo un mensaje de hospitalidad, ese valor de la hospitalidad. Los cristianos no tenemos que acoger a todo el mundo, pero también tenemos que dar signos de que somos hospitalarios. Que si usted ve una gente que se está mojando con agua lluvia, qué sé yo, que alguien, venga, siéntese ahí, mire un paraguas, venga, o siéntese aquí hasta que pase el agua, o qué sé yo. Y si viene un hermano, porque usted no lo recibe en su casa de hoy para mañana. No, en mi casa no entra nadie. ¿Y dónde está tu hospitalidad? Entonces tú no puedes estar predicando, ve esa de que es cristiana, y entonces ve. La solidaridad. También fue solidario. El Señor nos manda ahí a que seamos solidarios, Entonces, todo eso en la cruz, el Señor nos lo dejó y honrar a su madre. Honró a su madre, señores, como nos manda la palabra, que debemos honrar a nuestros padres.
En Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, eso no es qué sé yo qué. Eso es real, porque eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo no lo repite, no lo dice. Hay que honrar a nuestros padres. Y el Señor, en ese momento, cuando le dijo a su discípulo amado, mira a tu madre, ahí tu madre. ¿Y eso es qué? Eso es honrar, eso es honra, eso es honra. ¿Eh? Y me gusta mucho cuando dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pero a su tiempo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Mm? Y sobre todo según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos en la fe, en Cristo. Y nosotros tenemos que sobrellevarnos. Y si alguno está en falta, hermano, ¿y quién dijo que no nos metemos en falta? Vamos a corregirnos con amor, como si fuéramos hermanos de sangre. Mira, no lo haga, esto está mal por esto y aquello, pero sin juzgar, porque los cristianos tienen una forma de juzgar, de condenar, como que nosotros somos Dios. Usted no es Dios. Nosotros no somos Dios, estamos llamados a llamar a la reflexión, pero con amor. Y eso se agradece, eso se agradece. Y el Señor, yo siempre he dicho, el Señor no se queda con nada de nadie. Cuando tú haces el bien, cuando tú te muestras familia, cuando tú corriges, exhorta. Mire, la gente, Dios te lo devuelve y tú no sabes. Y después tú dices, ¿y por qué Dios me bendice tanto? Es por el bien que tú has hecho a los hermanos de la fe, a tu misma familia de sangre. Entonces, vamos a hacer el bien como nos manda la palabra, sin cacarearlo como las gallinas, porque eso no hay que cacarear cuando hacemos el bien. Yo siempre he dicho que cuando tú haces una cosa, nadie tiene que saberlo. Solamente después tú ves los resultados. A mi esposo yo le digo, ¿y por qué será? Porque nosotros nosotros lo que estamos haciendo es bien. Gloria a Dios. El Señor nos bendice. Mira qué bendición nos llegó. Aleluya. El Señor bendice, pero usted tiene que dar para recibir, porque dice la palabra que más bienaventurado es quien da, quien que recibe. Entonces, ojalá el Señor nos ayude a entender con esta palabra que nosotros tenemos que tener esa familiaridad y que la espiritualidad no nos aparte de la familia, para que la familia, los que faltan por llegar a Cristo, que no se nos pierdan. Siempre hacer el bien. Y aquel primo y aquella hermana te hace esto y no, vamos a hacer el bien. Y siempre que yo pueda hacer el bien, servirle, le sirvo. Y bueno, algún día van a decir, pero eso es porque ella es cristiana, que ella hace eso, que ya nada le importa. Ok, eso es el testimonio. A veces yo no soy de mucho predicar porque usted no puede estar restregándole a la gente y discutiendo. Este no es tiempo de discutir con la gente, es demostrarle el amor de Cristo y cómo tú lo amas a ellos, para que ellos vean, pero ella es así porque es cristiana. ¿Ves? Entonces vamos a no discutir con la gente, decirle, no, porque tú estás condenado, no, porque tú eres del diablo. Y hay gente que menciona más al enemigo que a Dios. Vamos a actuar con nuestros actos, a dar testimonio con la palabra, y de vez en cuando yo les suelto los versículos, no, porque la palabra dice esto y esto, de acuerdo a lo que estemos hablando en el contexto. Que el Señor nos ayude y gracias, que Dios le bendiga más. Cuídense mucho y continuamos. Miren, ahora mismo vino una sobrina mía de Estados Unidos y se me acercó ahí. No le pudimos hacer. Voy a tener que serviremos a Jehová. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Necesita la cooperación de casi todo el mundo para estos 7 minutos, que uno mirándolo así, 7 minutos no son muchos, pero ahora mismo son muchos. Bueno, voy a empezar. Hice porque estaba trabajando y no tuve mucho tiempo para hacerlo como estaba supuesto, pero voy a hablar un poquito de la palabra consumado está. Esa fue la que me tocó, consumado está. Y haciendo un poquito de averiguaciones en cuanto a esa palabra, de repente pareciera como que cuando Jesús fue a la cruz y fue crucificado, de repente parece que esa palabra suena un poquito como consumado está, como que fue algo más como que quedó vencido ahí. Pero haciendo un poquito de averiguaciones en cuanto a esa palabra, dice que parece ser que esa fue la palabra más grande que haya dicho alguna vez. Consumado está. Pues refiriéndose a la misión que él vino a este mundo, a salvar al mundo, a morir por nosotros. Entonces, cumpliendo todo lo que tenía que cumplir, dijo esa palabra. Eso fue como una victoria. Consumado está. Eso fue como diría cuando tú ganas una guerra, consumado está. Dice que esa palabra traducida al ¿cómo se llama? Al griego es. Oye, no tengo la otra. Que me pusiera allá. Bueno, esa palabra traducida anteriormente tenía, no me acuerdo ahora mismo, tenía otro significado que se usaba bastante anteriormente para cuando se saldaba una deuda, consumado está, tengo que buscar la traducción.
Cuando, por ejemplo, un preso salía de la cárcel, podía ser consumado está. Tengo que buscar el significado para que se entienda mejor. Eh, la usaban para muchas, diría, eh, términos diferentes. Consumado está. So, decía, hice una averiguación, por ejemplo, un significado sería, un ejemplo, la deuda de nosotros era una deuda impagable. Eso era algo que no había forma de pagarse. Y cuando Jesucristo vino al mundo y murió por nosotros y pagó por nuestro pecado, eh, eso le da un valor tan grande a esa palabra que viene para salvar a la humanidad. Consumado está, sería la palabra más grande que podría existir. Eh, entonces, a veces uno cree que ya tiene todo bien calculado, pero cuando llega aquí y no lo está mirando bien, se le hace un poquito difícil. Pero lo que entiendo es sí que eh, la palabra consumado está es una palabra de victoria, es una palabra que no tiene eh, nada de afligimiento, nada de eso, es una palabra de victoria. Eh, a ver si alguien me puede dar una mano por ahí. Anjito. Ahí está completo. A Raúl que coja, que coja Raúl ahí, que vaya cogiendo, ¿oíste, Raúl? Estuvo buena y como el tiempo se nos está yendo, no bueno que sea muy extenso, pero sí es el significado de la palabra consumado es. Ya todo está pagado, todo está listo, hecho está, terminado es. O sea que no hubo, como decía Jeremías, Tetelestai. Tetelestai, Oh, Tetelestai. sí, Sí. Tetelestai, yeah. Omaira, apúntale a eso, Omaira. Sí, me la debió mandar. Sí, pues sí, entonces esa palabra que se usaba cuando había que redimir a alguien, había que rescatar a alguien, había que saldar la cuenta, pero la deuda de nosotros era impagable. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio de nosotros, el precio que tenemos que pagar, lo pagó con su propia vida. Así que gloria a Dios por esta palabra. Vamos a ver.